Atención jubilados. ¿Qué va a pasar con los aumentos y la moratoria? Milei ya lo dijo. Voy a vetar las leyes. El Congreso se prepara para defender los proyectos. Y en el medio, los jubilados, Mateo. Exactamente, Que Mauri. sí, que no, que cobro, que me dan el aumento, que no me lo dan. Lógicamente, ¿qué semana que hemos tenido en el Senado que estamos viendo a partir de lo que fue el debate de 7 iniciativas de ley? Algunas de ellas con media sanción que se transformaron en ley a la espera del veto del presidente y otras que tuvieron su media sanción justamente por iniciativa de los gobernadores y que ahora hay que ver qué es lo que dice diputados. Lo cierto es que el Senado concentró la atención política durante la semana porque no es habitual que se forme una mayoría tan grande en contra de un gobierno, cualquiera que fuere, porque generalmente hay negociaciones cuando olfatean que va a haber algún tipo de tratamiento de leyes que son inconvenientes para el gobierno, se trazan negociaciones, se busca decir, bueno, ¿qué querés para tal vez no dar quórum, etcétera? Acá el gobierno tomó la actitud de mantener la confrontación con los gobernadores. El presidente canceló el acto del 9 de julio porque le habían hecho un vacío, pero no entabló ninguna línea de contacto con aquellos que tenían la iniciativa más dura y terminó conformándose una oposición como nunca tuvo Milei en este año y medio, que es tanto de quienes son opositores duros, como podríamos identificar al kirchnerismo de la izquierda, como de aquellos que son más dialoguistas, el sector de la UCR y el sector del PRO. Todos confluyeron en tener una sesión sin dudas histórica para lo negativo porque tuvo votaciones unánimemente en contra del gobierno, como la aprobación de la nueva fórmula de jubilación, que contempla un aumento del 8% de las jubilaciones y también incrementar el bono, y también la prórroga de la moratoria por 2 años. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno con esto? Bueno, va a recurrir a lo mismo que utilizó en el 2024, que es la facultad del veto que le da la Constitución a los presidentes. Perdón, paréntesis, Mate, ¿puede vetar por segunda vez? Sí, porque son proyectos nuevos, Vero. Claro. No se puede vetar la misma ley 2 veces, pero como son proyectos, el de la moratoria no estaba porque en realidad venció en marzo de este año, el de las jubilaciones es un proyecto nuevo, ahora contempla, por ejemplo, modificar el bono, que era algo que no se planteaba el año pasado. También habla de la fuente de financiamiento, que había sido una crítica del gobierno justamente para argumentar el veto del año pasado. Decía, me están haciendo querer aumentar la jubilación, pero no dicen de dónde sacarlo. Bueno, este proyecto sí explicita de dónde sacarlo, y sin embargo, también habla de vetarlo al presidente. Seguramente lo haga dentro de los próximos 10 días, que es el tiempo en el cual se habla para vetar en la Constitución. Y ahí va a empezar el panorama que pasó el año pasado, en el cual, si las dos cámaras quieren insistir, tienen que reunir 2/3 para que ahora sí se convierta en ley. La diferencia respecto al año pasado justamente está en que la aprobación de este año tuvo 2/3. Entonces, si todos los diputados y todos los senadores que votaron en primera instancia la ley ratificaran ese apoyo y el gobierno no los convenciera de lo contrario, podrían insistir y ya sí no habría forma de frenar la ley. Pero estamos hablando de meses por delante. Si el presidente en esta semana veta la ley, la situación va a ser igual a la que teníamos ahora. Ahora, qué tema complicado, ¿no? Porque si Javier Milei, el presidente, recurre nuevamente al veto, qué contradictorio puede ser o cómo le puede jugar, ¿no? Otra vez, teniendo en cuenta que los jubilados están atravesando una situación complicada, muy pero muy difícil. Digo, es contradictorio también para él, le puede jugar muy en contra que vete por segunda vez una ley que beneficia a los jubilados. Se puede entender el contexto económico, lo que plantea Javier Milei, de dónde sacamos los recursos para pagar y aumentar las jubilaciones. Bueno, yo también, si me corro un poquito para el costado, me gustaría que los senadores y los diputados, todos los legisladores en realidad, no levanten la manito cuando se tengan que aumentar ellos sus dietas. Entonces, es como un poco disparatado y es ahí donde a mí también me genera un poco más de bronca, Ahora, ¿no? Vero, vos con este planteo me parece que de alguna manera te anticipás a lo que yo le quería preguntar a Mateo con este planteo. Vos decís que le puede repercutir a nivel elección. O sea, que esto causa una antipatía en la gente. Exacto. Bueno, ¿cómo será? Imaginemos que se vete finalmente por orden del presidente. ¿Aumento para jubilados? No, se veta, se vota en contra, todo, gana el presidente en esto. ¿Puede perder a nivel elecciones que caiga todavía la imagen del presidente por Fabio, esta medida impopular? Está bueno lo que dice. Y viene cayendo un poco. Sí, viene cayendo. Y a diferencia del año pasado, este año sí hay elecciones, porque el año pasado, si se quiere, el riesgo era un enojo del momento, pero vos recién podías expresarlo al año siguiente, que si fuera este 2025. Ahora el veto sería a meses solamente de la elección de octubre, entonces es un riesgo político mayor.
¿Qué es lo que dicen del gobierno? Que ellos siempre hablan del superávit como la mayor medida y sobre todo esta baja de la inflación, y que si vos sacás esta ley, ponés en riesgo el superávit y puedes enfrenarse la inflación. Entonces, como que el relato es, si ustedes quieren mantener la baja inflacionaria a la cual llegamos, tenemos que aplicar este veto. Hay que ver si esto satisface al electorado de Milei, porque por otro lado para mí expone que estos logros económicos del gobierno están basados en un ajuste muy fuerte a los jubilados. Porque si vos el superávit te pone en riesgo un aumento que no es nada, es un aumento de 2 kilos de milanesa para tener un parámetro, además, son 25.000 pesos al mes. Y un puntito más tiene que ver con los gobernadores, que muchos que en su principio lo venían acompañando a Javier Milei, ahora en esta petición de la coparticipación también muchos gobernadores se están poniendo como, bueno, yo te banco, pero la verdad que me está perjudicando a mí en la provincia que vos no accedas a la coparticipación. Claro. Entonces como que ves de a poquito que mucha gente está reclamando lo suyo sin ir tan en contra, por ejemplo, algunos de los gobernadores, pero lo perjudica también de cierta forma. Porque un discurso del déficit cero, como el que tiene Milei, que no puede avalar este tipo de leyes porque le desequilibra las cuentas, en un momento tiene que dar fruto. Porque está bien, la macroeconomía, como dicen ellos, o sea, los números grandes están dando bien al gobierno, según lo que se informa, pero la gente, el común, el chiquito, el comerciante, no la ve, porque es la verdad. Entonces, los gobernadores, todo bien, yo te apoyo en el Congreso, pero yo también quiero que me gires un poco del dinero que antes tenía y me sacaste. Claro. Entonces, ahí hay un tira y afloje. Y hablando de tira y afloje, se da esto que ya creo ya es bastante vergonzoso, la enemistad que hay entre el presidente, su vicepresidenta o su vicepresidente, que ya ha pasado en otros gobiernos, ya de la época de Chacho Álvarez cuando renunció, se acordarán los más grandes, Cristina Cobos, por ejemplo, Cristina Alberto. Cristina Alberto. Bueno, acá Menem Duhalde también, sí. Villarruel Milei, porque ya no es que se ocultan, ¿no? Resulta que un seguidor, porque en las redes sociales se ventila todo, ustedes saben cómo es esto, le contestó un posteo a Villarruel y Villarruel le contestó a este seguidor, ¿no? Y no se anduvo con ningún reparo. Dice, ¿qué pasó? El dueño de las ideas te dio un enorme lugar y lo estás traicionando. Esto es porque Villarruel, que es la vicepresidenta de la Nación, a su vez es la presidenta de la Cámara de Senadores, en donde se aprobaron estos proyectos. Entonces la gente lo toma como una traición de Villarruel que haya pasado en su ámbito, cuando en realidad ella mucho no puede hacer, porque ella tiene que administrar, pero no puede decidir lo que se aprueba y lo que no se aprueba. En realidad no ese es el punto que le están como de alguna forma recriminando a Villarruel, sino es que ella se haya sentado para que siga el proceso de lo que se estaba debatiendo en la Cámara, porque ella pudo haber no abierto sesión, ¿no? Sí. Pero ella se sentó y dijo, bueno, los voy a escuchar, a ver quiénes votan a favor y quiénes votan en contra. Bueno, ese es el punto, no es que pudo haber hecho algo después. Yo le voy a pedir al señor editor que ponga, porque ella le contestó, no leímos la respuesta de ella, el tuit anterior, a ver si está, porque ella le contesta a esta persona que le dijo que traicionó al presidente que la puso en ese lugar. Acá Entonces está. ella le contestó al fulano que le escribe, no sé por qué no puso a la hermana o a la Lemoine que a ustedes tanto les gusta. Como dice, ¿no? Que la puso. ¿Lo dijo a propósito? Puede ser que sí o puede ser el traductor, pero me parece que tiene una pica ahí que le puede haber puesto a propósito. A la Limones, porque ella le dice Villacruel. Para mí que le puso a propósito a Limones. Entonces Villarruel les dice, ¿por qué no la pusieron a alguna de ellas dos en el lugar que ella ocupa, como en la presidencia del Senado? Claro. Me ibas a decir algo, Mateo. No, un poco sobre lo que vienen planteando, el rol que podría haber tenido Villarruel en la sesión era muy limitado porque como presidenta del Senado tiene sus facultades decididas, y si ella hubiese planteado una rebeldía, eso le podría haber costado, si quiere, una causa penal, porque vos no podés bloquear la actividad de una cámara opositora. Plantean un artilugio medio reglamentario los libertarios para decir no tendría que haber habilitado la sesión, pero se le hubiese venido encima sobre todo la convivencia. Hay que entender que no todos los dirigentes políticos están dispuestos a jugarse a fondo como se juega Milei, porque el día a día puede ser muy complicado. Si vos querés mantener una carrera política, es muy difícil decir yo rompo con la institución del Senado. A veces plantear que
A veces pareciera que lo que se le plantea a Milei como acción política es más parecido a la potestad que puede tener un rey que la que puede tener un presidente, Claro, donde hay claro. división de poderes. O a Vos lo no podés mejor hacer lo que le quieras. recriminan a Claro, Villarruel claro. que no ha buscado los consensos para que No, pero ellos no quieren los apoyen. consensos. Bueno, por eso te digo. Ellos quieren que cierre el Senado. Y hay una cuestión reglamentaria que también va a plantear Milei en la justicia, porque él dijo, voy a vetar, y Sí. si el veto no prospera, porque el veto después tiene que ser aprobado en el Congreso Nacional, o no. Si lo rechazan, la ley ya es ley y Sí, se sí. tiene que aplicar. Pero dijo Milei que va a recurrir a la justicia. ¿Por qué? Porque en el reglamento de la Cámara de Senadores, para iniciar sesión, una sesión que ha pedido, por ejemplo, como sucedió ahora, la oposición y que no la convocó la presidenta del Senado, tiene que existir una determinada cantidad de legisladores para que haya quórum y que esté habilitado para comenzar. Algunos dicen que esa cantidad de senadores debería haber sido las 2/3 partes de la Exacto. Cámara. Y no se dio, fueron menos. Otros dicen, no, con la mitad más uno ya es suficiente, que fue lo que pasó. Entonces ahora el gobierno dice que lo que se aprobó ahí no tiene validez, porque la sesión estuvo mal iniciada, por Claro. esto del quórum. Claro. Vamos Ahora, a ver, tiene porque un hay problema. interpretaciones de Puede reglamento. tirar para atrás directamente, o sea, todo. Puede tirar para atrás porque si él acude a esto de que desde inicio estuvo mal, entonces puede revocar absolutamente todo lo que pasó. Claro, ahora Sin vetar. vos fíjate, ahí está la clave. Pero vos estás siendo más inteligente que la estrategia legal del gobierno, Sí, a eso pesar ya de lo todos sé, los gracias, abogados Mate. que tiene el gobierno, que Yo- saben mucho más Ok. de derecho y se supone que están especializados en eso. ¿Por qué? Porque cuando vos, si el presidente veta, está reconociendo la legitimidad de la sanción, porque el veto es lo que te pone la Constitución ante una ley que el presidente considera impropia y tiene esa facultad de vetar. En cambio, cuando vos recurrís a la justicia porque decís todo el procedimiento está mal aplicado, no podés aplicar el veto. Porque tenés que decir, no, esto yo lo quiero ir a la justicia porque considero que es nulo desde inicio, no porque no estoy de acuerdo con la sanción de la ley. No se puede hacer las dos cosas. Vos no podés decir, espero al veto Claro, y es si el verdad. veto no sale, Claro, voy a la es justicia. una cosa o la Porque tenés que decidir antes. Entonces, Bueno. si el presidente quiere ir a la justicia, tiene que ir ahora con el argumento que vos decís de la nulidad de todo el proceso. Y hay otra si cuestión. veta, lo convalida porque está diciendo, Claro. yo Claro. aplico lo que la Constitución dice para este tipo O sea, de casos. yo no quiero esto, voy, veto. Veto, Pero que si te él lo da la recurre Constitución. a la estrategia de, no, estuvo desde un inicio mal implementado, o sea, la sesión, entonces ya no tiene que vetar. Queda, creo que hasta estratégicamente mejor parado, si se quiere. Es más, Si tiene los hasta argumentos, que, hasta que la justicia decida si el presidente tiene razón o no tiene razón, no se podría Generalmente. aplicar todo esto. Generalmente hay un amparo y se frena. Por el eso. riesgo es que la justicia históricamente, ¿qué ha dicho en este tipo de conflictos? Que lo resuelva la política. Claro. ¿Por qué? Porque Y es una suelen tomarse intromisión. su tiempo también, ¿no? No, pero que aparte es una intromisión de poderes, porque en realidad perfectamente puede decir, no, esto, si los senadores en su mayoría, la mitad más uno, dijeron que es válido, porque ¿qué hizo el peronismo en la sesión? Lo primero que hizo votar el otro día fue esta interpretación de se puede empezar una sesión sin que lo hayan convocado la presidenta del Senado si tenemos la mitad más uno. Eso se votó. Entonces, generalmente la justicia lo que dice es, si la Cámara lo convalidó, yo no me voy a meter, Claro, ustedes lo claro. decidieron. Entonces, judicialmente tienen menos chance de que le vaya bien Milei. Más fácil es que la oposición no logre reunir las 2/3 y la ley quede vetada. Pero ante eso lo claro. anularía la Ahora, acción Mate, judicial. ¿todo esto podría demandar varios meses? ¿Seguro? Bueno, perdónenme lo que voy a decir. Estamos hablando de jubilados, personas No, grandes. sí, sí. Todos algún día nos vamos a morir. Ahora, hay personas de 70 y pico, 80 y pico de años y en el medio se van a morir y estamos hablando en serio por 2 kilos de milanesa. Son 2 kilos. Sí, sí. 25 No es, mil ¿viste? pesos. O sea, Tal cual. Hay- Fíjense, el debate de todo esto es una inutilidad Sí. tremenda. Por Y te eso da yo decía bronca, al porque no es que principio- vos decís, bueno, el jubilado gana 300, lo vamos a llevar a 1,5 millones, que no sé, Claro. estaría bárbaro que ganen eso, pero desequilibrás las cuentas del país. Pero ¿cuánto están ganando? 300.000 lo llevas a 370 300. mil pesos con el bono. No, de- Sí. Déjense de No, bromar con esto. con esta nueva ley creo que iría a 415 mil pesos. Exactamente, una cosa sí, así, sí, sí. De 415.000. 370 a De 410. Igual, sí, chicos, a ver, 400, vamos a imaginar un jubilado que tenga que pagar alquiler. Ya Claro. está, pagó No, el es una alquiler, locura, si Mauro. le alcanza y ya está, no, Sí. no le quedó más nada. Sí, El sí. tema es que Milei juega con otros tiempos también, porque él dijo, si la justicia, si él recurre a la justicia tuviera una, digamos, esas cosas que se ilumina Rapidez. y resuelve rápido, cosa que jamás hace, bueno, está bien, en diciembre la cosa va a cambiar y yo ahí en diciembre voy a... ¿Por qué? Porque él piensa que, según las encuestas, imagino que en las elecciones legislativas de ahora, de El 26 de septiembre, octubre. por ejemplo, y de octubre,
Digo septiembre porque se vota en la provincia Claro, de igual Buenos Aires. esos son cargos locales, digamos. El 26 Claro. de octubre se renueva todo lo que es nacional. Exactamente. Él va a lograr imponerse en las elecciones a nivel nacional y tener un montón de legisladores que van a responder a él, que ahora no los tiene. Y entonces con esos legisladores ya va a tener otro poder dentro de las cámaras en el Congreso Nacional y con eso va a poder sacar teóricamente las leyes que, insisto lo que dice Milei, al país le convienen y no a unos pocos que utilizan estos temas sensibles, jubilaciones, universidades, salud pública, emergencia pediátrica, utilizan esos temas sensibles para tratar de derrocar al gobierno, de voltear al gobierno, eso es lo que dicen Claro. desde el gobierno nacional. Pero ¿no? incluso, y le quiero preguntar a Mate, trayendo a colación un poco lo que el análisis de Fabio, es que incluso también quienes venían acompañando a Javier Milei en este proceso, en este plan económico, al recibir esta negativa, este revés en el plan económico, reitero, de Javier Milei, ¿por qué? ¿No la ven? Porque la oposición ya sabemos en qué lugar está. La oposición es la oposición. Sí. Siempre va a haber todo mal la decisión que vaya tomando el Claro. gobierno. Ahora, incluso también quienes van acompañando, o quienes acompañaron hasta ahora, puede ser que no ven o no estén entendiendo este plan económico del presidente. Me parece que hay dos respuestas a eso. La primera es política. ¿Qué pasa? Como bien decía Mauri, hay muchas elecciones que se hacen en las provincias y estamos en momento de cierre de lista. Entonces, muchos gobernadores van a tener que explicarle a su electorado por qué lo tienen que votar a ellos y no a la Claro. lista de la Libertad Avanza. Porque ahora hay elecciones y ahora vuelven a ser rivales electorales. Entonces, es más fácil diferenciarse como opositor que jugar a este juego que jugaron este año y medio en el cual eran, si se quiere, aliados parlamentarios. Sí. Y la segunda cuestión puede tener que ver con cierto ánimo de la población. Nosotros lo decíamos al comienzo, que se ve en las encuestas que está aumentando cierto descontento con Milei, producto de que si bien la inflación está a la baja, que fue lo que prometió el gobierno, no se ve una recuperación económica, los Claro. ingresos están por el piso. Entonces, el clima es distinto que el que había el año pasado. Claro. Suele pasar a los gobiernos que tienen cierto desgaste, entonces, a medida que pasa el tiempo, suele haber mayor clima opositor. Entonces Claro. es más rendidor oponerse. Pero políticamente fue muy llamativo como todos los gobernadores tomaron la misma decisión. Claro. Claro, Vos sabés por que eso. la gente dice, claro, la Sí. inflación baja, pero a mí sigue sin alcanzarme la plata, Claro. ¿no? Y mirá, hablando de la pelea de Villarruel con el presidente, ¿qué pasa con lo que se postea, no? Porque Villarruel ya no tiene más pelos en la lengua, siempre fue bastante No, 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 equilibrado dentro de todo, responde, sí. pero responde fuerte. Dice acá otro seguidor de la vicepresidenta, le pone, ¿por qué abriste, se refiere a abrir la sesión, ¿no? Sí. En la Cámara de Senadores, y diste lugar para que voten por moratoria, retroactivo y jubilación? Vos querés romper el equilibrio, le dice. Y Villarruel contesta, si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado, lo que decía Fabio recién, no puede esperar, y un discapacitado menos, que ahorre en viajes y en la CIDE y listo. Una crítica durísima que podría ser de un opositor perfectamente, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque está viajando mucho y porque el presupuesto para la CIDE fue muy abultado, que en su momento fue motivo también de discusión en la Cámara, si no me equivoco, de senadores Y que también. eso, sí, claro, y que es otro de los argumentos de la oposición para decir, ¿cómo puedes decir que se te rompe el equilibrio fiscal por este aumento, que son 2 kilos de milanesa para cada jubilado, cuando lo podés sacar de la CIDE, que es Claro. un gasto que es reservado, me ni da la siquiera tenés que dar sensación, cuenta? Entonces, plata hay, la podés sacar de acá, ni siquiera se rompería el equilibrio. Claro, me da la sensación, Mate, compañeros, es que se está perdiendo el orden de prioridades, ¿o no? ¿Cómo, perdón? Se está perdiendo el orden de prioridades. Sí. Porque yo escucho a Villarruel, la vicepresidenta, y estoy de acuerdo en los jubilados, en discapacidad menos, no puede esperar. Pero también entiendo que en esto que te preguntaba hace un momento, el plan económico del presidente no lo entiende nadie. Hay poca información. O sea, a eso me refiero yo. Entonces, y en el medio estamos nosotros, los trabajadores, los que vamos al Claro. supermercado, los jubilados, la salud pública y todo lo que eso conlleva, ¿no? El reajuste para nosotros, que tenemos que todos los días pelear, todos los días, pero no tampoco estamos viendo los resultados. O sea, nadie está viendo resultados de este plan económico del gobierno. Es que más allá de eso, yo creo que los resultados obviamente puede ser una percepción personal, pero acá lo que hay que entender es que ningún plan económico puede hacerse si vos tapás el funcionamiento de las cámaras del Congreso, porque los diputados, los senadores, los gobernadores también son electos por el pueblo para cumplir su rol. Entonces, el presidente tiene a cargo la administración del país y puede definir el plan económico,
Pero si el Parlamento considera algo, en este caso, que los jubilados no pueden esperar o que la situación de la discapacidad es de emergencia y que hay que aumentar el valor de las prestaciones a los médicos, vos tenés que respetar esa voz porque cumple el procedimiento de quienes son electos por el pueblo para cumplir ese lugar. No es un rey el presidente que puede imponer a su gusto el modelo económico. Claro. Tiene que contemplar esto también. Bien, le damos la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, Leandro Bruni. ¿Cómo estás, analista político? ¿Todo bien? Hola, Leandro. Bienvenido. Bueno, ahí lo tenemos. Ahora después lo vamos a escuchar. Claro, Lógicamente, queremos escuchar el análisis de todo lo que pasó Claro, en el claro. Senado y esta disputa, siempre esta grieta entre la vicepresidenta nada más y nada menos, que debería llevarse bien con el presidente, ¿no? O sea, y vemos una pelea hasta de niños, infantil, Sí, ya que- vergonzosa que llega a un punto de decir, bueno, basta. que la verdad O sea, que no le hace institucionalmente bien al país. ¿no? pero claramente Si que no. tanta imagen buena queremos dar al exterior, esto no ayuda para nada, por ejemplo. Pero bueno, también hablábamos, ya vamos a hablar, Leandro, con vos de esto y de algunas otras cositas.